Bienvenido a este nuevo ciclo del Centro para las Humanidades, que está llevado por título El árbol torcido, perspectiva sobre el mal, y que busca precisamente poner en diálogo, en juego, cuatro posibles perspectivas, de entre las muchas que hay, sobre la cuestión del mal. Dejamos la libertad para toda la extensión de esa palabra, y esas cuatro perspectivas son la perspectiva psicosocial, en cierto sentido, la perspectiva jurídica, que se entremezcla con la literatura también, la perspectiva de la poesía propiamente, y terminamos con la perspectiva de la filosofía, en la idea de explorar en cierto sentido, problema infinito eterno de la humanidad, que es esta cuestión del mal, y que no por eterno se vuelve intemporal. Digo, el mal siempre se apersona de distintas maneras. Pues también va a tener que ver con eso, por supuesto, el ciclo, con las maneras en que el mal existe, o se piensa o actúa. Y para esta primera sesión, invitamos entonces a Constanza Michelson, que va a presentar Manuel Vicuña inmediatamente. Manuel. Sí, hola a todo el mundo. Hola Constanza, gracias desde ya por aceptar la invitación. No es primera vez que te sumas a las actividades del centro como colaboradora, así que bienvenida de nuevo. A Constanza seguramente varios de ustedes la han estado leyendo en los últimos años, pero cumplo con el ritual. Es psicoanalista y escritora, autora de Hasta que valga la pena vivir, que es un libro del 2020 en País 2, Hacer la noche también en País 2 el 2022. Y hace una semana atrás salió su último libro, Nostalgia del Desastre, continuando un poco la línea de los trabajos anteriores, tomándole el pulso a lo contemporáneo desde una mirada psicoanalítica, abierta a otros saberes también, y es editora asimismo de la revista Barbarie. Constanza empieza cuando quiera. Estoy con... Perfecto. Gracias, Felipe. Gracias, Manuel, por esta invitación. La verdad es que, como les comentaba antes, el encargo es súper interesante. Ponerme a pensar en el mal cuando, en general, también les decía eso, en las reuniones que uno va, en general, en la institución y todo, todos quieren hablar sobre el bien y sobre el bien que tenemos que hacer. Así que nada, pensar el mal, bueno, es lo que siempre nos suele quedar afuera. Y gracias a todos, a todas por estar acá en la tarde esperando el temporal. Bueno, quienes estén en Chile, ¿no? Así que veamos qué sale. Dejé el chat abierto. Voy a dejar un espacio al final, esto es hasta las 8, espero dejar una media hora, 40 minutos, ojalá, para de repente conversar, preguntas, etcétera. Pero de todas maneras, como cansa igual el Zoom, hablar y todo, de repente, si quieren poner algo durante mi intervención en el chat, yo tomo algo a veces algunas cosas, me sirven también para saber qué están pensando, si hay algún comentario, deje abierto el chat, yo lo voy a estar mirando a ratos, ¿sí? A ver, mi texto, mi presentación, la armé con 4 puntos, o 5, 4. Y el primero, por lo que quería comenzar, era por los malos. Voy a comenzar por los malos, y no es inocente comenzar con el chivo expiatorio de todo este tema, porque si bien es cierto que le tememos a los malos, a la vez nos encantan los malos. Es un asunto de distancia, cuán lejos están los malos, ¿no? La perversión nos fascina, en el arte, por ejemplo, decimos que es sublime, y cuando se vuelcan sus instintos asesinos, bueno, se nos vuelve abyecto. Al menos así lo plantea Elizabeth Rudinesco, ella tiene un libro que se llama Nuestro lado oscuro, y bueno, y se pregunta esto, en realidad, si lo piensan, ¿qué haríamos sin Sade, Calígula, incluso sin Hitler? ¿No? O sea, ¿en cuántas conversaciones está Hitler? ¿A cuántos acusamos de Hitler? ¿No? Debe ser uno de los personajes quizás más nombrados. Y es que, como dice, bueno, la Rudinesco, es que los perversos, los malos, no estoy hablando del mal, sino de los malos, exhiben la parte maldita. O sea, se hacen cargo de una parte de nosotros también. Nosotros suponiendo que acá no están los malos, no sabemos, pero bueno, me voy a poner de ese lugar. La perversión, ¿qué es la perversión? La existencia de la perversión es plenamente humana. La perversión no existe en los animales, como tampoco en los animales existe el crimen. Solo existe en una especie, digamos, como la nuestra, que estamos desarraigados de la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace el perverso? Precisamente intenta
imitar la naturaleza, parodiarla, una naturaleza que es inventada, que es la fantasía humana sobre la naturaleza. ¿Y qué significa eso? El perverso trata de decir, las leyes son falsas, son socialmente construidas, como diríamos hoy día, ¿sí? Pero ese es no quiero decir que quienes dicen eso son perversos, pero la perversión tiene esa lógica, es decir, la ley es humana y hay algo más allá, las leyes son falsas, la idea es volver, bueno, y por eso no es casual que en la historia, y el nazismo también partió de ahí, esta idea de volver a lo originario, ¿no? ¿Se acuerdan del Volkskitsch, esta especie de ideario romántico alemán pre-nazi, antes de juntarse con el racismo? Era esta idea de volver a una cierta naturaleza contra la modernidad, contra estos nuevos inventos. Se dice que estas ligas, las primeras ligas, no me acuerdo cómo se llamaban, estas ligas nacionalistas y racistas, además tenían como un afán, que me parece curioso y divertido, por el pan integral, así como una obsesión, la cosa como de la naturaleza. Como sea, la perversión es transhistórica y aparece en todas las culturas porque de alguna manera todas las culturas tienen alguna interdicción y la perversión es transgredir esa perversión. Según la Rubinesco también, la perversión es una necesidad cultural, que alguien se haga cargo de eso, porque lo que hace la perversión, si se fijan, es transgredir la ley, pero preserva la norma. La perversión no es el caos, la perversión es un orden, y esto es importante registrarlo, porque a veces no es que hayan perversos, los malos, a veces es la misma ley o un orden el que se vuelve perverso. Eso es súper importante. A veces es la misma ley la que es perversa. Bueno, el nazismo, ¿no? Y la perversión muestra algo de lo que somos. ¿Y qué es eso que muestra? Que hay algo más allá de la norma, algo más allá de la ley. Ellos exhiben entonces esa parte oculta y nosotros en psicoanálisis decimos que la fantasía de los neuróticos, entiéndase los neuróticos como los humanos, los seres humanos que están bajo el registro de la ley, o sea, que a veces se portan bien, mal, que tienen culpa, en fin. En la fantasía de los neuróticos, que por cierto, cada vez parece que los neuróticos son menos neuróticos, y se corre la línea, en la fantasía de la neurosis, decía Freud, es que la libertad está en la perversión. O sea, los perversos, como se salta la ley, podrían ser los ultra libres, que serían lo más entretenidos que hay. Y a veces, cuando está en esta película, ¿se acuerdan? 50 sombras de Grey y todas esas cosas, que eran como se dice, pornografía soft, pornografía para mamás, que era esta idea de estar con un perverso. Pero claro, lo que uno ve o lo que se describe es como también, es la pornografía o es SADE, la perversión es repetitiva, porque siempre trata de demostrar lo mismo. O sea, no habría nada más aburrido que tener una cita con el perverso. O sea, una puede ser, pero ya 4 uno se daría cuenta que es siempre lo mismo. ¿Se acuerdan del personaje de Terciopelo Azul? Este que respiraba el trapito, ese trapito, el trapito sucio, digamos, su fetiche. Es decir, el goce en el perverso, como no está en la lógica de, ¿cómo decir?, los placeres que están enrevesados con la ley, es siempre el mismo, es siempre demostrar, miren, así se goza. Por eso está el exhibicionismo, el voyerismo, que es siempre gozar de la misma manera. Si se fijan, nosotros decimos la diferencia es que en la neurosis, el neurótico nunca sabe lo que quiere, pues nunca sabe cómo gozar. Nunca está seguro, quiere algo, después quiere otra cosa, nunca sabe si era eso. En cambio, el perverso es el que sabe. Y por eso muchas veces son esos sujetos los que tienen lugares de poder, porque de alguna forma se sitúan como los que saben, y en la neurosis cree. Dice, oh, hay alguien que sí sabe cómo, ¿no? O sea, son seductores hasta cierto punto. Entonces el perverso intenta saltarse la ley, los malos. Se trata de saltar sobre todo la ley del tiempo y de la muerte, o sea, la ley humana. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que el perverso se salta es precisamente la conciencia de muerte. En último término, saltarse el tiempo y la muerte significa saltarse la alteridad radical, que siempre es el tiempo. O sea, uno dice, bueno, la alteridad es el otro, pero la mayor de las alteridades es el tiempo es implacable. Y el perverso, la perversión que hace es decir, bueno, podría, o sea, hay ideas que uno dice, bueno, son un poco perversas, esta cosa de, no sé, congelarse, la clonación. ¿Por qué no suenan medio perversas? Porque precisamente apuntan a transgredir esa ley, pues, la ley del tiempo y la ley de la muerte. Y sin ese límite de la muerte, de la conciencia de muerte,
bueno, no sé, no sabemos qué tipo de especie seríamos, ¿no? Seríamos otro tipo de animal sin conciencia de muerte, porque eso es lo que nos define. Entonces el perverso busca demostrar que existiría la desmesura, lo infinito, y a diferencia de la psicosis es otra estructura. Nosotros en psicoanálisis hablamos de 3 estructuras. La neurosis, que son, llamémosle los normales y todas sus enfermedades hacen nudos, que nunca saben nada, que están, que se confunden, que, etc. Está la perversión, que son los que saben, pongámoslo así, y, y está la psicosis, que a diferencia de la perversión, el psicótico efectivamente no registró la ley, no se enteró que existe una cuestión que se llama la ley humana, y por lo tanto se rige bajo otra ley. Si se fijan en la psicosis, lo que ocurre es que, o sea, y por eso no son imputables para la ley los psicóticos, sí los sujetos que son considerados sociópatas, ¿no? que estarían del lado de la perversión, porque los psicóticos pierden el juicio de realidad, no están en la misma realidad. En cambio el malo sí, pero trata de desmontar la realidad y por eso angustian. O sea, cuando en un encuentro con alguien que está, que a veces no necesariamente un perverso es totalmente perverso, a veces es un rasgo, cuando estamos frente a la perversión, eh, genera angustia, una angustia rara que a veces no se puede interpretar, porque efectivamente se está jugando con la ley simbólica, quiero decir. O sea, la ley como uno entiende el consenso, el pacto, ¿sí? Y el perverso va a tratar de pervertir siempre, va a tratar de hacerte cómplice, precisamente porque quiere demostrar que la ley se puede desmontar. Entonces, el perverso va más allá, esto también me parecía importante a propósito de los malos, va más allá, más allá de lo que la cultura, ¿y qué es la cultura? Es un no. Y voy a explicarlo mejor en un ratito más, pero es un no en primer lugar a la inmediatez animal. Es decir, no. O sea, la cultura que dice no te puedes comer todos los chocolates, no puedes andar de cualquier manera, no puedes tocar al otro de esta forma o de la otra. La cultura es un no, es un, eh, ¿cómo decir? Es resignar, ¿no? Postergar la inmediatez y los impulsos, es postergar de algún modo las pulsiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el perverso? Dice, no, 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 sí se puede ir más allá, te puedes comer todos los chocolates, puedes hacer eso, puedes ir aún más allá, tómate uno más, no pasa nada. Y claro, entonces a lo que empuja la perversión, ¿no? Es justamente lo contrario de lo que hace la cultura, que es lo que le dice la gente de repente a los adolescentes cuando están pegados consigo mismos. Oye, sal de tu pieza, tienes que salir al mundo, ahí a los enredos del mundo, pero no te puedes quedar ahí, ¿no? En un goce, ¿no? Que es cuando uno trata de sacar a los adolescentes, no sé, pues de la ducha y de la pieza, por ejemplo. En el fondo, ¿qué dice la cultura? No podemos afanarnos. ¿Por qué? Porque pareciera ser que, no, que la libertad total, si más allá de la ley, no es tan libre, sino que nos vuelve esclavos. Hay una definición que a mí me gusta de la adicción. En Roma parece que se decía que el adicto, la figura del adicto, era quien por no pagar una deuda queda esclavo de los acreedores. O sea, la adicción sería si tú no pagas tu deuda, que es tu deuda, que no te puedes comer todos los chocolates, tu deuda social, tu deuda por vivir en un mundo con otros, que tienes que responder a la ley, y si la transgredes, bueno, tienes que pagar por eso. Quien no paga la deuda parece que hay algo peor al otro lado, y que es la desmesura, o que es, el psicoanálisis se llama, unos le llaman como la oscura sustancia del goce. El goce no es el placer. El goce, para que me entiendan, es como, no sé si han sentido esto, seguramente sí, porque todo el mundo tiene sus goces, es como la caña moral, lo que se sienta el otro día de, no es que necesariamente hayan hecho algo demasiado malo, pero uno sabe cuando se pasó de largo, y cuando uno siente como culpa o asco de sí mismo. El goce algo tiene que ver con eso, y a eso empuja la perversión, no es a la libertad. La libertad, y eso es lo que quiero proponer hoy día, parece ser que es otra cosa. Nosotros en el psicoanálisis decimos cada cosa tiene su tiempo, y cómo traducimos eso a la lógica psicoanalítica, a la lógica del psiquismo. Eso, que cada cosa tiene su tiempo, para que no te comas todos los chocolates, es que ninguna pulsión se puede pasar de largo. Es decir, puedes comer un montón, pero hay un momento de parar y tienes que
no sé, caminar o hacer otra cosa, o incluso tener sexo, pero tienes que salir de la pieza y hacer otra cosa. Es decir, una motivación va poniéndole límite a la otra. Por eso esta idea de cada cosa tiene su tiempo. Porque ¿qué es la adicción? Cuando se dispara una sola, una pulsión se vuelve loca. Y esa es la perversión freudiana, digamos, ¿no? No la perversión solamente cultural o para la ley, que es ciertas conductas determinadas. Y por eso es que a veces las personas que no transgreden la ley también sienten, se pueden sentir sucios. Podemos sentir esa suciedad, nos podemos sentir malos, ¿no? Cuando se nos escapa una pulsión. Y eso, cuando eso pasa, esa es la famosa pulsión de muerte, ¿eh? Que la pulsión de muerte, hay como un equívoco, como que está la idea de que la pulsión de muerte significa buscar la muerte. Pero la pulsión de muerte, al revés, el problema de la pulsión de muerte, y les hablo de todo esto porque después lo voy a llevar al campo cultural, eso es lo que pretendo, la pulsión de muerte es aquello que olvida su límite, es aquello que olvida morir. Y eso puede ser desde, no sé, la oralidad, la adicción al sexo, la erotomanía, que ahora está como de moda la erotomanía con esta serie Bebé Reno y la chiquilla que acosaba al tipo, también la historia de esta chica chilena, ¿no? Que está de moda esto de la erotomanía, que es eso también, la pulsión amorosa, que también se volvió loca, por decir así, pero también hay discursos que se vuelven locos. Es lo que decía Baudrillard, decía, bueno, lo que nos pasa hoy día, o la posmodernidad, todo lo post, ¿qué significa? Es que la idea ya no necesita el cuerpo, la idea ya no necesita la sustancia. Una idea puede correr sola y pareciera ser que funciona mucho mejor incluso. Las ideas, como no tienen cuerpo que les digan, oye, ¿sabéis que parece que esto es una mala idea? Como pueden seguir por su cuenta, se vuelven locas porque nada las limita, se pervierten las ideas. Un poco eso, no sé si para explicarlo es como lo que de repente pasa que aparece una buena idea. O sea, yo lo veo de repente como en las tendencias sociales, así como en todo lo que se vuelve loco, que parece, oh, una muy buena idea. No sé, voy a poner un ejemplo, algunos se enojarán, pero bueno, ya. No sé, hace algunos años atrás, claro, cuando se estaba de moda esta cosa que parte por una buena motivación, que era contra la violencia obstétrica y parece toda esta idea del apego, y hay un cambio en las conductas de la maternidad, y de repente eso se transforma en manuales, negocios, mujeres angustiadas criando, que teniendo que dar pechuga no sé cuántos millones de años. Es decir, y también las ideas, o sea, hasta qué punto, o la misma, los intentos constitucionales, hasta qué punto las ideas, cuando no encuentran su propio límite, se vuelven locas. Entonces, bueno, pasamos de una a otra. Eso es que una idea se vuelven mortíferas en algún punto, porque y no eróticas, no creativas, se pervierten. O sea, la perversión tiene esa cualidad y el perverso, los malos, tienen esa cualidad de decir, oye, si los límites son construidos, no existen, vamos. Pero, bueno, lo que muestra todo que es lo que hay más allá, es interesante, a mí me gusta cómo lo pone Sartre en La náusea, es una sustancia asquerosa. Eso es lo que se acuerdan que el personaje de Sartre dice, bueno, lo que hay detrás del mundo, en realidad el mundo es una cuestión indiferenciada, es una masa asquerosa, que asco el mundo, digamos, o sea, nada tiene sentido. Esa es como la realidad del mundo. Cuando cae el sentido, hay eso. Y que también lo decía José Donoso, ¿se acuerdan? En El obsceno pájaro de la noche, esta idea de las viejas que, que se hacían cargo del asco, de lo sucio. Y José Donoso en los diarios que recoge su hija Pilar, hay una cita que a mí me parece muy interesante donde José Donoso dice, bueno, que lo que no le había contado su psicoanalista es que él tenía asco de sí y que a veces eso lo hacía sentir invadido. Y esa misma sensación es la que describe en El porvenir es largo Althusser, cuando se acuerdan que mata a su esposa, y él también describe cuando la veía en la playa, se sentía un asco. Lo mismo dice Burroughs después también de asesinar a su mujer. Y hay un libro donde él dice, bueno, después solo de asesinarla, yo me convertí en escritor porque necesité escribir para mantener alejado al invasor. ¿Y qué es el invasor? También cuando hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es de psicoanálisis que recopila también testimonios de asesinos. También hay muchos que hablan del invasor, con otras palabras a veces. Bueno, ese invasor, eso en psicoanálisis se llamaría, esta sustancia, en psicoanálisis se llama lo real, que es cuando cae la realidad, cuando la desmesura, o sea, ¿y qué es la realidad? Una convención, una ley, que está hecha de leyes. Cada cultura tendrá sus leyes y sus tiempos tendrá sus leyes.
pero como decía Montaigne, la ley es buena no porque sean buenas, o una buena ley, sino porque la ley en sí es buena. La ley es como si fuera el armatoste de la realidad, el pacto. Eso es lo que hace que nos levantemos en la mañana y uno pare en los semáforos y uno tenga otro tipo de problemas. Los problemas neuróticos son como mi jefe no me quiere y entonces me angustio, pero estoy dentro de la ley, ¿se entiende? Que es distinto cuando nos salimos para afuera, fuera de esa ley, y hay otro tipo de angustia, mucho más feroz, que es tocar ese pantano, ir a esa materia oscura. Entonces, aquí, para avanzar, en la última parte de la novela de Sartre, en La náusea, ¿no se acuerdan que su personaje, hay como una pequeña luz, así, ¿no? Donde él de repente escucha a alguien cantar y dice, además, ¿cómo este viejo feo puede cantar tan bien? Dice, me acuerdo, dice, claro, dice este negro, ¿cómo puede cantar esta melodía increíble? Y a él se le ocurre en un minuto que algo puede tener sentido. O sea, no todo está más indiferenciado, o sea, existe la música, existe algo. Y él dice, quizás debería, siente envidia, que esto es importante. Y siente envidia y dice, quiero escribir un libro. Pero ¿cómo voy a hacer para escribir un libro? Estas son las últimas páginas. Y dice, ¿cómo escribir un libro? Bueno, qué difícil. Pues lo interesante es que sale de esa masa indiferenciada por envidia. Quiero decir con esto que la envidia, que tanto nos duele además, la envidia es una semilla del deseo o del veneno, depende. Es como un fármaco, esta idea del fármaco que puede ser remedio o veneno. Pero cuando es que se despega de esta masa, es como cuando entra al mundo de la comunidad humana, que ¿qué es? ¿Por qué él hace esto bien y yo no? Yo quiero ser lo mismo que esa persona, y entonces, bueno, a veces por envidia empezamos a veces un proyecto nació por envidia y nos distrajimos y hicimos otra cosa, ¿sí? Pero se despegó de ahí. Y lo trabaja muy bien la Florencia Badi en su libro sobre el deseo, dice, bueno, justamente la pareja edénica, ¿cuándo ocurre la caída? Bueno, parte con envidia. Después voy a profundizar más en eso, cuando la serpiente dice, oye, bueno, Dios sabe algo que no quiere que ustedes sepan, y bueno, ya, vayan ahí por la manzana. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando Adán y Eva caen? Abren los ojos, recién ahí. O sea, como el personaje de Sartre abre los ojos, se despega de eso, entra la ley y entra otros problemas, entra la historia. Entonces, como sea, la mayoría de las personas husmea en ese lugar, que a veces no va más allá de una caña moral, a veces se convierte en otra cosa más pesadita, como las depresiones graves o las adicciones. Pero estos personajes, los malos malos, algo saben de ese lugar y algo encarnan de ese lugar, lo exhiben también y ¿por qué sirven culturalmente? Porque nos escandalizan y decimos, allá está el mal. El mal es de los malos, no de los otros, ¿no? O nos mea un poquito nomás. A veces suponemos que son los más libres, pero como les decía, es falso. Lo cierto es que hay malos malos, pero si se fijan casi nunca terminan bien, porque, porque los malos en el sentido de los que traspasan esa línea, ¿sí? De la perversión, también quedan esclavos a esa sustancia autodestructiva. La figura del diablo justamente habla de este asunto. ¿No se acuerdan del episodio donde se dice que el diablo habría subido al más alto cielo solo para demostrar que se podía? Se puede ir al más alto cielo, que esto que el cielo es de Dios, que no se puede, se puede. Bueno, después parece que Dios le dice, bueno, es que tú crees que no te debes a nadie, que no tienes deuda, eres un pagado de ti mismo. ¿Han visto esa expresión cuando le dice a alguien, eres un pagado de ti mismo? Tú crees que bastas tú nomás no le debes nada a nadie. Y el asunto es este, y que tiene algo que ver con las lógicas perversas, que es, bueno, ¿se puede ir más allá? Se puede, obvio, se puede. ¿Se puede destruir el mundo? Se puede. ¿Se pueden trasplantar cabezas? Se puede. Vamos a poder, no sé, congelarnos, se puede y se va a poder, sabemos. ¿Se pueden hacer campos de concentración? Se puede. ¿Se puede hacer la bomba H y destruir el mundo? Se puede. La pregunta es, y es la que pone Heidegger cuando en ese texto, que es una conferencia que se llama Serenidad, donde lo invitan a hablar de la energía nuclear, y él dice, bueno, es el problema al punto en que llegamos de la ciencia, es que la ciencia no piensa.
que eso es algo que hoy día como que no nos entra. No, no es que no sean tontos los científicos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que la ciencia no se hace cargo de pensar en si se puede o no se puede. O sea, lo que la ciencia hace, lo que se puede, se hace. Luego la pregunta es, ¿se le puede decir no a la ciencia? Podemos decir, no, sí se puede, pero igual que al diablo, sí, sí se puede romper la ley, sabemos, pero no queremos. No queremos, no porque alguien nos obligue, no porque haya Dios o alguien diga, o porque nos están retando, o porque no queramos, somos cobardes y no queramos esa libertad. Es porque no se puede. O sea, se puede, pero no queremos. La pregunta es si hoy día, al punto que ha llegado y que es lo que ya advertía Heidegger, es, ¿se le puede decir no a la ciencia? ¿Quién se hace cargo de los nuevos inventos? Bueno, la respuesta es que ya no se le puede decir no a la ciencia, ¿no? O sea, a lo más, y lo que yo siempre digo, uno puede decir sí o no a la técnica, a ciertos efectos de eso, como no se ofendan los que tienen la cámara apagada, pero siempre digo, uno puede elegir prender o apagar la cámara y eso genera una experiencia totalmente distinta hacia tus cosas, prestar o no prestar atención, poner en volumen rápido, o sea, no en, ¿cómo se llama?, en versión rápida en WhatsApp a la gente, todo eso genera una experiencia. Y mira, me encanta cuando digo esto, tiro empiezan a prender cámaras. Eh, pero claro, uno dice, no, no se puede cambiar el mundo, no, pero esto también es mundo. O sea, y esa es la pregunta, hoy día, ¿podemos decir no? ¿O la experiencia es que ya no podemos ser responsables del mundo? Y eso también es una forma del mal contemporáneo, que no necesita diablo, que no necesita dioses, no necesita manzanas, ¿no? Eh, bueno, y en ese texto lo que dice Heidegger, que a mí me gusta mucho esta expresión, él dice, bueno, el problema no va a ser que creamos la bomba y cuando explote la bomba, sino que el problema está, ¿qué pasa cuando no exploten las bombas? Pero de todas maneras tengamos que convivir con una tecnología que no podamos manejar y que sea absolutamente una amenaza de destrucción total. ¿Qué va a pasar cuando aprendamos a convivir con eso? Bueno, ya estamos en eso, ¿no? Eso ocurrió. Sí, bueno, y parece ser que no hay nadie que pueda decir, bueno, esto sí, no, evaluémoslo, etc. En la política pasa lo mismo, hay algunos que critican esta idea de la deconstrucción, que se dice de manera tan liviana, que como que todo se puede deconstruir. Bueno, sí, todo se puede construir, pero queremos que todo se deconstruya. Eh, Derrida en un diálogo que tiene precisamente con la Alicia de Rubinesco, es muy lindo, donde él dice, bueno, esta cosa de construir algo tiene que ver con las cosas más lindas que uno hace en la vida, que es dejar algo, pero uno deja solamente aquellas cosas que uno ha amado, que han sido importantes para uno, si no, no se deja nada. Qué gracia tiene dejar algo que nunca ha sido importante para ti. Dejar algo es precisamente transformarlo, crearlo, salir, separarse, pero uno honra también eso que uno ha dejado, o sea, esta cosa de construir todo tan a la ligera, o sea, hay que ver de construir para qué es lo que se construye después. Claro, la pregunta también es, quiero, efectivamente, hoy día es más, quiero o no quiero, más que nos conviene o no nos conviene, todo queda en la cosa del gusto, también voy a llegar un poco para allá. Bueno, entonces, terminando este punto de los malos y lo perverso, no solo los perversos, los malos, estos que vienen a catalizar una manera del mal para los que nos creemos buenos, eh, vienen a demostrar entonces que se puede desmantelar todo pacto. Eso es verdad. La muerte de Dios es precisamente eso, ¿no? Bueno, si no hay la gran ley. Eso es el nihilismo. Y cuando somos como dioses, que precisamente eso es lo que le dice la serpiente a todo esto, ¿eh? A Adán y Eva, que bueno, si ustedes también pueden ser lo mismo, Dios no quiere, pero está envidioso, pero ustedes pueden ser también como dioses. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que sostiene entonces nuestros pactos? ¿Cómo vamos a creer en la ley o en el pacto a cielo vacío? ¿No? Esa siempre es mi pregunta. ¿Cómo sostener la autoridad? Que es una pregunta muy, muy, muy actual. Y piénsenlo en Chile, o sea, la cosa del pedestal donde estaba Baquedano, nadie se atreve a poner algo ahí. Como, ¿qué ponemos? Porque todo se puede deconstruir, todo podría estar mal, o sea, ¿qué valdría la pena? ¿O qué podría representar? ¿O qué podríamos honrar? ¿No? ¿Cuánta autocrítica? Esta pregunta la subrayé porque me parece importante al punto que hemos llegado, ¿no? De transparencia respecto de que realmente, claro, sí, no,
la ley es construida, no hay Dios, no hay gran proyecto, en fin. ¿Cuánta autocrítica, y sobre todo Occidente, porque si hay alguien que se autocritica es Occidente, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuánta autocrítica podemos soportar antes que, o sea, para que sea productiva y no termine volcando a la civilización contra sí misma, que es lo que yo creo que sí pasa de cierta forma. Y eso, desde luego, la autodestrucción es una forma del mal contemporáneo. Y de eso es de lo que quiero hablarles hoy. Todo esto fue un rodeo para entrar en eso. Y un último asunto sobre los malos. Es que nos fascinan, nos confunden porque pervierten, ya lo decía, estiran los límites, te vuelven cómplice, ese es el truco, convencer, seducir, volverte cómplice. Pero cuando es una lógica, ya no es un malo, sino que la lógica es perversa, la que se vuelve perversa, lo que le ocurre a los neuróticos, podemos decir, lo que nosotros vemos, es que no se puede creer. Y por eso de repente nos demoramos tanto tiempo en decir cómo eso fue posible. ¿Cómo fue posible, ¿no?, que tantos apoyaran, ¿no?, qué sé yo, a un líder loco, un régimen asesino también, ¿no? Y mucho más acá, prácticas locas, dañinas. ¿Cuántas cosas después pasan de moda? No sé qué, uno dice, ¿cómo fue posible? ¿No? Bueno, ¿cómo es posible? Porque la neurosis no lo puede creer. No lo podemos creer, porque el neurótico es una posición súper interesante. El psicoanálisis se dice, no quiere, el neurótico no quiere saber de eso. ¿Se fija? Por eso es tan difícil hablar. Quiere saber a medio, cuando uno habla de alguien sobre un problema, siempre es medio confuso, porque uno ve a medias, y parece que hay que ver a medias para poder soportar la realidad, de algún modo, ¿no? Pero claro, cuando aparece la perversión, por eso es tan común decir, no se ve por mucho tiempo, ¿no? Hasta que todo el sistema cae completo, así, ¿no? Punto 2. Bueno, de eso también vamos a hablar, ¿no? Cuando la perversión se vuelve sistema, o es la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt. Que es cuando lo malo aparece en lo correcto. Lo correcto de una época, todo lo que después nos escandaliza sobre el pasado, pero el desafío es pensar hoy día cuál es la banalidad del mal. Me parece que eso es lo más interesante y que cuesta hablar porque si no, bueno, te pueden funar, sabemos. Cada uno pensará, lo pensará por su cuenta. Punto 2. Ahora, comencemos por el principio de la historia. Lo interesante es que en el principio del relato, el relato sobre el comienzo, es que el diablo no es necesario para explicar el mal al comienzo, eso vino después. En los relatos sobre el origen, en los griegos, en fin, no hay ley. Hay padres que se comen a sus hijos, guerras civiles entre dioses, no sé si te acuerdan, que toda los primeros dioses griegos es una cuestión terrorífica. Se comen a los hijos, se pelean, se matan. Y además hay algo que me parece muy interesante, es que hay uno de estos dioses es el que tiene que sostener cuando ya después de varias generaciones empieza a haber un orden, ¿no? Y empiezan a haber padres e hijos, ¿no? Ya no caos. Atlas es el que tiene que sostener una distancia, que es para que el cielo no choque con la tierra, para que no se pegoteen, ¿no? Esto reténganlo, la idea de que, porque bueno, esto lo dice muy bien Sergio Roja, el filósofo chileno, dice, bueno, la figura de Dios, que nada tiene que ver con creer en Dios, la idea de que del más allá es una manera de entender lo humano como una distancia. Sin Dios, la mirada empieza a bajar, el cielo empieza a chocar con la tierra y todo empieza a ser más acá. ¿Qué es lo humano? Sé, las neuronas. ¿Qué es la realidad? Cada vez esta mirada microscópica cabrona, digamos, en el sentido de que lo humano es cada vez más materia, el sinsentido de la materia. También voy a profundizar en eso. Pero Atlas, o sea, el primer orden en el relato del origen es que hay que separar, hay que hacer distancia. La diferenciación de padres e hijos, porque alguien puso ese emoticón, no sé qué significa. Bueno, separar, distinguir. Entonces, y en el relato judío-cristiano, recuerden que Dios ordena las tinieblas. ¿Se acuerdan? Primero hay tinieblas y Dios viene a crear el día, la noche, hay un orden. Y eso, si lo leemos en la clave más bien de la psicología humana, este mismo orden del mundo habla también de
el paso del primer estadio humano, cuando nace la guagua, de la indiferenciación psicológica, o sea, la guagua, como luego pasa en la psicosis también, que no hay diferencia entre tú y yo. Y en la psicosis, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que se pierde. Por eso en la psicosis se escuchan voces. No hay un cuerpo separado del mundo, no está recortado. Ya, el primer estadio psíquico es de esa indiferenciación. Y todo el paso, toda esta cosa que está descrita en la psicología del desarrollo, en el psicoanálisis del complejo de Edipo, son solo operaciones de separación. Una amiga, una colega me lo decía de una manera muy divertida, una vez me dijo, ¿te has fijado que todos los casos se tratan de lo mismo? Me dijo, de separarse. Siempre uno se está separando de algo y uno nunca se puede separar del todo, de una idea, de un pasado, de una pareja, de un dolor, de una historia, de una idealización. Siempre nos estamos separando de algo y siempre cuesta demasiado separarse. Ver qué es lo que es tuyo, qué es lo que es mío, si mi envidia es tuya, mía, en fin. Todo todos esos nudos hablan de que, bueno, de que realmente es una proeza esto de la diferenciación psicológica y que la cultura también trata precisamente de hacer eso o lo contrario, de volvernos indiferenciados, o sea, de volver todo el pensamiento en masa, es eso. O sea, cuando uno habla en nombre de nosotros y no de mí, uno empieza a hablar de manera indiferenciada. Cuando uno empieza a hablar en el lenguaje de las categorías, uno también está hablando de manera indiferenciada. Retengan esto de la indiferenciación porque va a atravesar todo lo que hoy día les quiero contar. Y también ocurre el problema de lo indiferenciado en las crisis miméticas, que también voy a hablar sobre eso, que son las crisis de violencia, la violencia que se pega, ¿no? La funa, por ejemplo, los linchamientos y todo eso. Todo eso, el pensamiento en masa, son formas del mal, que ya no necesitan diablo, ya no están perversos, si ustedes quieren, ¿no? Están presentes. Entonces, en este relato del origen, primero hay que ordenar el mundo, separar el cielo de la tierra, y luego Dios crea un hombre. ¿Se acuerdan que primero además no es hombre, es Adam, no Adán? Adán es como, bueno, es un ser completo, porque no tiene sexo ni muerte. No. Dos, tres. Apaguen sus. Ya, ahí lo apagaron. Adán, que no tiene sexo ni muerte, ¿no? Primero, ¿se acuerdan? Y solamente cuando le sacan la costilla, o sea, cuando queda incompleto para siempre, es que se transforma en hombre, es por la diferencia y se vuelve sexuado, y además en la caída, que es lo que hay cuando caen del paraíso, la pareja edénica abre los ojos. ¿Y qué significa abrir los ojos? Bueno, crecer. Crecer es la conciencia de muerte y de ser sexuado al mismo tiempo. Me comí una ¿Hay salchipapa. alguien, no sé, Felipe, ¿se pueden silenciar? Hay alguien que tiene el micrófono prendido, que se cuela de repente. Se llama Pato Insano. Ah, a ver. Espérate. ¿Por qué me metieron nada? Ahí sí, Ya, fue censurado el compañero Pato. ya. Nuevamente. Bueno, el compañero Pato, el que dice, bueno, se puede. Po. ¿Queremos que ponga cosas ahí que hablen? No queremos, es más interesante otras cosas, creo. Bueno, se fue. Ahora, entonces les decía, bueno, está lo que quiero decir es que en este primer relato, que es lo interesante, es que primero está la inocencia, ¿no? Este primer ser humano que es completo además, que no es sexuado y que es inmortal, no sabe de la muerte todavía, ni del sexo, no tiene pudor. Se acuerda que cuando caen, entonces, bueno, viene el pudor, la vergüenza y la conciencia de muerte. Y, y lo que dice, hay un libro muy bueno que se llama de Rudiger Safransky sobre el mal, precisamente ahí lo tomé, él dice, bueno, no es la manzana el mal, no es porque coman la manzana que entonces Adán y Eva entienden el mal, sino que es, o sea, la maldad de Dios, por decir así, es a estos niños inocentes, a la inocencia que no sabe de mal, ni de sexo ni de muerte, los hace elegir, les pone la encrucijada. O sea, ¿qué es lo que les hace Dios? Son libres. O sea, que hay un problema, hay un árbol del cual no pueden comer, hay algo prohibido, ustedes verán qué hacen. Les da el don de la libertad
que no es, que si se fijan es muy distinta a la libertad prometida de la perversión, que es cualquier cosa, y que por eso es caótico y por eso que termina después en pulsión de muerte, sino que la libertad humana es un problema. Es decir, para la pareja edénica el mal ya existe porque se les da la posibilidad de la elección. Ya saben que existe algo que será el bien y el mal y que es arbitrario y que, bueno, y tendrán que elegir y pagar las consecuencias de lo que hacen. Esa es la primera diferenciación en el ser humano como especie ética. El ser humano es un ser humano para la libertad, digamos, un ser humano a su pesar libre. En las otras especies no existe precisamente por esta razón, como no hay conciencia, tampoco hay elección en este sentido, en el sentido del dilema, de la encrucijada, de lo prohibido. En las otras especies no existe el mal, como tampoco la libertad. Existe el daño, la agresión, pero no, esto tampoco existe el escándalo, como veremos que algo tiene que ver con la crisis mimética. Entonces, el don de la libertad se los da Dios al dejarlos elegir y ese es el dolor originario de la conciencia. La conciencia se convierte en deseo, o sea, en nuestra enfermedad para siempre, pero también en nuestro motor, es lo que nos hace complejos, es lo que hace que se nos amplíe el mundo y que no simplemente nuestras satisfacciones sean nuestras necesidades básicas, sino que todo es bastante más enredado, ¿no? Y sufrimos por eso, pero también gozamos de eso. Ser humano por eso nunca sabe lo que quiere, se aburre, desea. A veces, y este es el punto, el ser humano no quiere desear y prefiere someterse. ¿Qué le pasa a ese momento que dice, ya dime lo que tengo que hacer? ¿No? Y a veces es una cultura completa la que prefiere que le digan lo que tiene que hacer. Eso es el Éxodo, ¿no? La lección del Éxodo, ¿no se acuerdan? Este Dios de Moisés que primero, claro, le dice lo que tiene que hacer para liberarse de los egipcios, a su pueblo, y hace todo, y bueno, y cruzan el mar rojo, y después Dios no le habla nunca más. O sea, y ahí, bueno, la lección es que la liberación es la parte divertida nomás, pues liberarse es la fiesta, pero después la libertad, o sea, ese viaje a la tierra prometida que debía haber durado 10 días, duró 40 años, y se pelean y le alegan, bueno, hay algunos que decían, yo prefiero volver a Egipto y ser esclavo, porque por lo menos ahí, no sé, pues no había claridad. O sea, se demoraron 40 años en el problema de cómo se aprende a ser libre. ¿Y qué significa ser libre? Parece ser que es difícil. La libertad es crecer, implica, no es solo una fiesta. ¿Y qué es lo único que hay? Además, con lo único que cuentan, bueno, es con las tablas de la ley, no con un Dios que les diga lo que tienen que hacer. O sea, solo un pacto. Que ellos verán, bueno, ¿qué hacemos con este pacto? ¿No? Ay, ¿qué pasó? Ahí estoy. Perdón. Ya. Entonces, bueno, y esta idea de que es lo único que hay, solo hay pacto, es la que toma, bueno, como les decía Montaigne, cuando decía, bueno, la ley es buena no porque las leyes sean buenas, algunas son muy malas, algunas leyes la hicieron unos idiotas, pero la ley es buena porque la ley es buena para el ser humano. Y es la misma pelea que tuvo, ¿se acuerdan? Pasolini con los estudiantes de mayo del 68, donde él decía, bueno, o sea, antifascistas y fascistas se están confundiendo en esta misma liberación, porque de lo que aquí se trata es de construir instituciones o de cómo hacer instituciones interesantes, creativas, pero cuidar las instituciones, siendo que las instituciones parecen algo que no tienen nada de sexy. Pero bueno, Pasolini termina diciendo las instituciones tienen algo misterioso, tienen algo muy misterioso en lo humano, digamos. O sea, realmente es una producción humana misteriosa, magnífica, que algo hace, pero claro, hay algo de la liberación que la desmantela, ¿no? Que, bueno, él dice, bueno, estamos destruyendo la misma materia de lo que estamos hechos para la vida social, ¿no? Y nos deja ahí más bien sin la ley, bueno, quedamos lo perverso, ya sabemos, a la ley de la selva, ¿no? A la sustancia oscura también. Hay otro autor que dice, bueno, que nuestra diferencia con los primeros humanistas que estaban creando leyes, que estaban creando el mundo, nosotros ya perdimos no solo la fe en Dios, también perdimos la fe en los valores de la ilustración, entonces aparecen todas estas ideas del transhumanismo, el posthumanismo, ¿sí? Que son como, bueno, si el humano ya para qué le vamos a creer, no, parece que el ser humano no lo hace tan bien, además somos un poco, nos pusimos a nosotros al centro. Bueno, pero la pregunta es, la crítica podría ser a un proyecto, ¿no? De la ilustración o algunos proyectos de la ilustración, no sé,
pero quizás rescatar los valores de la ilustración, precisamente. Eso lo dice la Isabel Stengers, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando el segundo punto, Winnicott, que es un psicoanalista antiguo y muy interesante, muy peleador, hay una carta muy bonita que él le escribe, una carta abierta, que le escribe a Churchill cuando su país en Inglaterra iba a ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y él dice, bueno, no es tan obvio esto de ir a la guerra, se declaró que íbamos a ir a la guerra, pero lo importante aquí es decir que nosotros no podemos creer a la guerra porque somos los buenos y los alemanes los malos, a pesar de que los alemanes lo están haciendo súper fácil, no sé, para nosotros entender que ellos son los malos, entonces, bueno, todos seríamos los buenos. Dice, solo somos los buenos de manera contingente, porque de esto se trata es de liberarnos, tenemos que liberarnos de los nazis. Pero después viene la libertad que es difícil, y si acaso nosotros vamos a poder sostener algo así como la democracia. Ahí es donde realmente se juega la libertad, no en la liberación, no en la fiesta, no en ese momento, ¿no? Por el contrario, otra cita que encontré en las memorias de Sándor Márai, este escritor húngaro, él cuenta que estaba también en los años de la Segunda Guerra Mundial, estaba comiendo con unos parientes y el único de la mesa que era nazi era un pariente. Y entonces se ponen a pelear. Y el pariente de nazi le dice, bueno, es que para ti no es importante el nazismo porque tú tienes talento. Este tiempo es el de los sin talento. Por eso el nazismo nos sirve, es muy honesto. O sea, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que quería decir con el nazismo? Y es lo mismo que dice Winnicott. Cada cierto tiempo el ser humano se cansa de su libertad. Se cansa de esta cuestión de elegir, se cansa. ¿Y qué hace? Bueno, sirve un proyecto donde entonces volverse masa, indiferenciado, ser parte del nosotros, ser parte de una lucha, ser parte de volverse a pagar la propia voz, lo difícil de esa libertad y la ética de decir, bueno, ¿qué voy a decir? Con meterse, bueno, no sé, hoy día sería como meterse en estas que se llaman tormentas de mierda en Twitter, por ejemplo, que es ser una voz más y anónima, además, ¿no? Bueno, eso es renunciar a la libertad. Eso también es una forma del mal. Bueno, eso sí que es lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, ¿no? Que no solo el nazismo, no solamente Eichmann siguiendo órdenes, sino que es cada vez que renunciamos a la difícil libertad, pongámoslo así, que ya no es solo la libertad, sino que es la difícil libertad, porque la libertad, en esta libertad de elegir, se pierde la unidad consigo mismo, se pierde la unidad animal. Y si lo pensamos, el ser humano envidia a los animales y envidia a los niños, envidia la inocencia, envidia la inmediatez. Y por eso todos nuestros inventos, ¿hacia dónde van? Hacia lo inmediato, hacia que cada vez sea más rápido. Y esta cosa, fíjense, en nuestra época, como que esta cosa de como que ser como chicos, como que nadie quiere ser grande, la estética de chico, es como, es cool, además. Sí, hay una envidia, ¿no? Dicen varios autores, precisamente a la inocencia. Bueno, y desde el punto de vista de la psicología, sí, desde el punto de vista cultural, cada vez más nuestras prácticas son desresponsabilizantes, en parte porque ya no podemos hacernos cargos de nuestros inventos. Nuestras prácticas también son desresponsabilizantes, pues desde la cosa que yo les decía, no prender la cámara, no importa los que no puedan prenderla, no estoy retando a nadie, pero cada vez la técnica nos permite no estar o hacer como que estamos, o hablar de manera anónima, escribir sin pensar en las redes sociales, echarle la culpa a otro. Cada vez más la culpa puede ser de las neuronas, del otro, de la colonia del siglo no sé cuánto. Siempre la culpa la puede tener, siempre están los malos ayudándonos a quitarnos responsabilidad. La responsabilidad no significa ser culpable, ¿no? La responsabilidad significa que incluso en la tragedia, incluso cuando hemos sido víctimas de algo, lo que hacemos con eso, de eso sí somos responsables. En ese pequeño punto, en nuestro pedacito de mundo, y eso cambia toda la historia para cada uno. Entonces, paradójicamente, es la palabra no la que constituye la libertad. Y cuando pensaba en esto me acordé de un caso en la literatura de los 90, cuando recién estaba estudiando psicoanálisis, y que siempre, nunca se me olvidó, y que después, bueno, ahora es una cuestión que está muy presente. Era un caso francés, donde un niño de 8 años, no sé, tenía como algún tipo de juego sexual con una niña un poco menor, y entonces los padres de ambos niños los llevan a una urgencia. Una urgencia, parece que allá hay como una urgencia, así como una urgencia médica y una urgencia psicológica. Entonces SOS, pasó esto,
Y bueno, la persona que escribía decía ya en esa época, pero ¿acaso estos niños no podían los padres decirle, eso no se hace? O sea, decir, no, ese no constitutivo. ¿O es que acaso todo esto va a terminar en protocolo, en especialista? Y que es un poco lo que nos pasa hoy día, es decir, tenemos lenguaje para resolver nuestros conflictos, para decir que no, o hay que acudir a especialistas, abogados, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? La otra vez me tocó ir precisamente a hablar a una institución donde que ellos se dedican a ayudar a otros a resolver problemas. Y ellos me decían a mí, oye, ¿tú qué piensas de esto de la salud mental? Yo decía, bueno, ¿en qué sentido? No, porque la salud mental nosotros tenemos aquí todos los protocolos de buen trato, de la salud mental muy importante, pero ¿sabes en lo que se ha convertido? En que se convirtió en derivó en una especie de sociabilidad, de una paranoia cruzada, donde todos se acusan de todo y el que miró feo al otro. Al final uno dice, bueno, uno puede trabajar con alguien que te caiga mal. A veces uno habla más fuerte, a veces o sea, siempre hay conflicto. Pero ¿qué es lo que hace la lógica del protocolo? Sin embargo, también los necesitamos, no digo que no, esa es la complejidad. Es quitarnos la habilidad o esa responsabilidad de resolver conflictos, pues nos desresponsabiliza también, ¿no? Entonces elegir, bueno, elegir, cuando hablo de elegir una aclaración no me refiero a elegir como en el supermercado, pues esa elección que es como entre cualquier cosa, ¿no? Sino que es la elección cuando es dilema, cuando uno tiene que poner algo de sí. Entonces, lo que dice Safransky, que en este relato del origen en la caída, ¿qué es lo que nace? La vergüenza, ¿no? Y al mismo tiempo que nace la vergüenza, porque ya no hay pudor, hay conciencia, el dolor de la conciencia, al mismo tiempo nace el anhelo de borrarnos a nosotros mismos como autor. Y cada época buscará cómo borrarse uno mismo como autor, que otro tenga la culpa, o no sé, pues, nosotros decimos la neurosis obsesiva en la psicología, es quien siempre quiere que los números resuelvan, o que otra cosa resuelva, pero no uno, no exponerse uno. La histeria es echarle la culpa al otro, en la psicosis no saber nada de nada. Y en lo actual, ¿cuál es la manera de borrar nuestra autoría? ¿Es el anonimato, es el eslogan, el lenguaje vacío, resolver con los abogados, en el nosotros permanente? ¿Qué es? ¿No? La serpiente, nota Safransky, también este autor, que llega tarde en el relato. O sea, los primeros relatos del Génesis son, la serpiente simplemente representa la curiosidad. O sea, oye, vayan para allá. Pero ya en el Apocalipsis de Baruch, es que aparece la serpiente como un diablo y que les dice, no, no pasa nada, ustedes vayan, qué sé yo. Antes eh, había inocencia, pero desde ahí, desde que aparece la serpiente, que es otra figura del mal, que es posterior, que es más dice como en la época ya del cristianismo primitivo y después se acentúa en la Edad Media, aparece el demonio de mediodía, bueno, la casa de las brujas, aparece el demonio, existe el mal encarnado, ¿no? Y que se encarna, hay alguien a quien echarle la culpa. Hasta la Ilustración, donde se muere Dios, pero también se muere el diablo. Entonces, aquí para llevarlos ya como al último punto de todo esto, ¿qué pasa cuando, bueno, nos creemos más inteligentes, que sabemos más, ya no creemos superchería, ya no está Dios ni el diablo? La pregunta es si acaso saber más nuestros saberes eh, nos hacen más responsables y en consecuencia más libres o no. ¿Sí? O sea, esto ya no creemos en Dios y el diablo. ¿Somos más libres o más responsables en este sentido que yo se los planteo? No en la libertad de que ahora entonces, claro, no seguimos los códigos del mal y el bien, qué sé yo, antiguos, pero nos hace más responsables. A mí un personaje que me gustó mucho para pensar lo contemporáneo es el personaje de Bebé Reno, para quienes vieron la serie, que es este sujeto que es un adulto, pero que tiene subjetividad, una subjetividad donde todavía es como si no pudiera hacer la elección, no puede elegir nada, no sabe por qué hace lo que hace, va para allá, para acá, no puede implicarse en lo que hace, no se hace responsable de sus acciones, no sabe por qué hace lo que hace. Es una posición errante. O sea, algo pasa. Y eso, si ustedes me preguntan en la clínica, claro, si ya un buen rato que se viene hablando, ese tipo de subjetividad crece como una especie de niño gigante. Que no puede, no sabe si hombre o mujer, no sabe que tampoco es que signifique nada ser hombre o mujer, uno podrá interrogar todo eso, pero el sujeto de la serie realmente lo padece en un nivel que no puede comprometerse con nada de sus actos. Ese es el asunto. Y bueno,
y esto mismo es algo que advertía ya la filosofía en la segunda mitad del siglo XX, después de todo lo que pasó. Gunther Anders, que fue el marido de Hannah Arendt, tiene este texto increíble, estas cartas con quien tiró la bomba en Hiroshima, y que este piloto norteamericano que tiró la bomba en Hiroshima se volvió loco, no recibió los honores militares ni nada, porque se volvió loco, y cuando lo internaron y después salió y empezó a cometer puros crímenes como fallidos, robaba un banco, no se llevaba la plata, y empezó a hacer noticia. Y ahí Gunther Anders y estos filósofos empezaron a mirar a este sujeto y le escribieron, le dijeron: nosotros sabemos lo que a usted le pasa, que es de una culpa inédita, porque claro, tirar la bomba es asesinar a una cantidad de personas que antes un solo ser humano nunca pudo hacer. Usted ya no puede ser responsable, usted no puede pagar su culpa. Y por eso, bueno, trata usted de que lo metan preso, pero nunca lo metían preso, sino que se iba al manicomio, ¿no? Entonces, lo que estos filósofos ya adelantaban es que iba a llegar un tiempo, el nuestro, donde ya no íbamos a poder ser responsables de nuestro mundo, y eso iba a tener muchas consecuencias. Nos iban a volver nihilistas, o bueno, hay algunos que hablan de la salida del nihilismo o el kitsch, como el kitsch en el sentido de que solo nos interesa la cosa del estilo de vida, comer mejor para estar mejor, un poco la frivolidad, ¿no? Como ya el mundo no, como que no nos pertenece, a lo más podemos controlar el estilo de vida, ¿no? Y la mercancía que hay sobre eso y todo. Y bueno, Benjamin agrega algo más, ¿no? Walter Benjamin, y que dice, hay algo más sobre esto de no ser responsables, y dice que además, o sea, a propósito de esto de la banalidad del mal, dice, la locura, o sea, en el tiempo de la cacería de las brujas no eran los locos los que mataban brujas, no eran los tontos, no eran los ignorantes, era el saber de la época, eran los juristas, eran los médicos de la época, los que definían, sí, esta mujer sobre todo está tomada por el diablo, ¿se acuerdan? Entonces dice, eh, cuando a la locura se le dan razones, se convierte en catástrofe. ¿Sí? Que eso podría ser el nazismo, pero también, y siempre lo quiero llevar, o sea, el mal en el nombre del bien. La pregunta es, ¿dónde está eso hoy? Porque es fácil verlo para atrás. ¿Cuáles de nuestros remedios, cuáles de nuestras narrativas, cuáles de nuestros curanderos, si ustedes quieren, inventan la enfermedad también? O sea, en cuánto bien está el mal, ¿no? Yo les decía que casi todas las reuniones uno habla del bien, pero claro, uno expulsa el mal, pero ¿dónde está? Siempre es esa la pregunta. Cuando no se nombra el mal, cuando no se nombra la paradoja de algo, cuando no hay autocrítica respecto a la propia práctica, recuerden, una idea, una pulsión, lo que sea, se dispara, y eso ya se vuelve mortífero. Por eso siempre una práctica debe ser interrogada en su propia, siempre hay que estar sospechando de las propias creaciones, porque son paradójicas. Y es lo que hoy día no pasa, porque funan a todo el mundo, entonces es muy difícil hacerlo. Entonces yo no lo voy a hacer acá, cada uno lo hará en su casa, la Cata Mena se ríe. Y para funa uno ya no está, ¿no? Y por último, en este penúltimo punto, y el otro es más cortito, ya no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Nos queda un ratito, ¿ya? Pues me voy a apurar un poco. La última cosa que me interesó de lo que decía Safransky, este autor, es que Dios, ¿se acuerdan que también era un caprichoso? Porque primero dice, no, que los humanos son pésimos y viene el diluvio, y después del diluvio dice, ya, bueno, hay una especie de comprensión de su creación, y dice que no va a destruir más el mundo, no sé si se acuerdan, y dice, bueno, el ser humano, ya entendí, se ha hecho adulto, ya entendió la destrucción, y entendió el mal, y tendrá que hacerse cargo de su propia conservación, o sea, Dios nos deja ahí, se supone, dice él, y tendrá que crear pactos porque el mal existe. O sea, lo que Safransky toma de estos relatos antiguos, que es muy interesante porque hoy día pareciera ser que nuestros relatos son más infantiles que estos relatos antiguos, ¿no? Que tienen una lucidez, en el sentido de que, dice Safransky, bueno, ahí el ser humano se hace adulto porque Dios comprende que el mal convive con el bien, que no se puede extirpar. No importa si destruye el mundo, va a volver el mal. Existe todo el tiempo. No se necesitan diablos, no se necesitan perversos. El mal convive con el bien, porque el mal es todas estas cosas que he tratado de transmitirles, no solamente transgredir una ley,
no es un sentimiento tampoco de odio. O sea, el mal también puede ser esta maldad fría de la banalidad del mal, cuando la locura se convierte en razones y se convierte en un bien calculado, ¿no? O sea, no hay que olvidar que esto que decía Primo Levi de los campos de concentración, que hay una parte donde él dice, bueno, lo que más los dejó consternados era cómo podía un hombre golpear a otro sin odio. O sea, no era odio, sino que era un sistema, una maldad fría. Después esos nazis iban a su casa, ¿se acuerdan? Con las películas y eran buenos papás, no sé, no tengo idea, pero un sistema. Bueno, lo mismo que en Chile, ¿no? La tortura también, o sea, no hay que ser, lo que hemos aprendido es que no hay que ser monstruos para convertirnos en esos verdugos, o sea, hay un sistema que lo puede hacer. Ese es el punto. ¿Y cómo llegamos a ese sistema? Cuando hay miedo de nombrar, cuando no podemos decir no, cuando ante lo que se está volviendo perverso, aunque haya nacido de una buena causa, uno no se atreve a decir, y eso a mí me parece que nos pasa todo el tiempo hoy día, andando todo el mundo como con la lengua, oh, no se puede decir, pero esto está medio mal, en fin, ¿no? Y bueno, algunas cosas me voy a apurar porque si no, no voy a alcanzar. ¿Qué cosas se hacen con el mal contemporáneo? Bueno, un tipo de mal que sigue existiendo desde la crisis mimética, que esto es importante, que esto lo describe muy bien René Girard, eh, que tiene un libro que se llama, además, que me encanta el título, que dice, vi a Satán caer como un rayo. Y que esta frase donde dice, bueno, ya Satán cayó, Lucifer, pero cae como un rayo a la tierra, o sea, se cayó del cielo, pero el diablo está en la tierra. ¿Y qué significa eso? Eh, lo que trabaja muy bien René Girard sobre las crisis miméticas es que dice, bueno, si el deseo humano es mimético, es copión, el ser humano se copia. Y una manera de copiar es la envidia. O sea, si ustedes miran a los niños jugar, siempre van a querer el mismo juguete y se van a pelear. ¿Sí? El juguete no es lo importante, es querer lo que quiere el otro. ¿Sí? Eh, y dice, bueno, esas son las pequeñas crisis miméticas, ¿no? Uno le copia al otro, pero si pasa un rato y esta se empieza a inflamar demasiado, pelea entre todos, hay una especie de alivio social cuando se van todos contra uno, y eso se llama escándalo, ¿no? Que escándalo, bueno, tiene una etimología, pero no voy a alcanzar a meterme ahí. Pues la lógica del escándalo es que alivia donde dice, oh, qué bueno, por fin hay un malo, que entonces dice la cruz es la locura, porque en la cruz, a propósito de la pasión de Cristo, de la crucifixión, convergen todos los escándalos de los otros. Ya, encontramos nuestro malo, linchémoslo, ya está. Y hay por un momento un alivio social, pero dice, o sea, todo el rollo del cristianismo es que finalmente, después de eso, ese pueblo, esa ciudadanía, quienes sean los que lincharon, viene la pena y se dan cuenta de que en realidad, incluso aunque haya sido un criminal al que lincharon, que ellos no son mejores que el criminal, viene el momento del desengaño. Girard dice, se pregunta también, ¿queda desengaño o seguimos engañados? ¿Y cuál es el engaño? Dice, bueno, Satán, ¿qué hace? ¿Qué significa que está en la tierra? Es el maestro del engaño. Son los líderes que inflaman, los líderes canalla, que no tienen por qué ser políticos, ¿ah? Es el amigo, el del cagüen, el que, oye, te fijáis que este de aquí, tal cosa, el rumor. Ese Satán cayó como en un rayo, ¿no? El que inflama. Mientras que, él dice, bueno, ¿dónde están las voces que desinflaman? ¿No? Que desinflaman en el sentido de decir, convivimos con el mal. ¿Cómo hacemos para lidiar con eso? ¿No? Y bueno, y aquí paso rápido, pero ¿qué es lo que hacemos en la modernidad o después de tiempos de posguerra? ¿Qué es lo que se describe que hacemos con el mal? Blanquearlo. ¿Se acuerdan en los 90 las guerras cero muertos, por ejemplo? La corrección política no es sino blanquear el mal, ¿no? Esta cosa de... O sea, la Natalia Ginsburg tiene un texto impresionante sobre el aborto, donde ella dice, está él peleando en los 70 con el grito, con el eslogan, dice ella, que es pro aborto, el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero. Entonces ella dice, yo soy pro aborto, pero yo no creo que el cuerpo sea de uno y que menos que uno haga lo que quiera, o al menos esa no es la razón para abortar, digamos. Ella dice, el aborto es un asesinato. Lo que pasa es que debería ser el único asesinato que deberíamos admitir. O sea, seamos adultos. A veces tenemos que hacer cosas malas por otro. O sea, ¿cuál es el cálculo? ¿Cómo hacemos con esto? ¿No?
La Susan Sontag también tiene otro episodio que es interesante para pensar. Ella dice, en los 70 también invitan a la Leni Riefenstahl, que nunca lo puedo pronunciar, esta cineasta nazi, la que sacaba las fotos de estos cuerpos increíbles de las Olimpiadas, y le invitan como invitada de honor a un ciclo de cine feminista en Estados Unidos. Y dice, perdón, no entendí. ¿Le invitaron porque es mujer? O sea, porque ser mujer le gana a ser nazi. O sea, ¿qué es esta estupidez? Entonces dice, bueno, nuestras verdades, bajo estas nuevas correcciones y categorías, se vuelve una mierda de verdad. Y que también es un guiño a nuestros días, me parece. ¿Sí? Y bueno, tenía un montón de ejemplos así, como qué se hace con el mal, cómo se blanquea, cómo se vuelve frívolo. Encontraba algunos titulares en una revista española donde aparecía imitar el look de Silvia Plath, la escritora. Entonces salía su ropa, su anteojo, y la cocina con la que se suicidó, que hoy día hay una marca que la imita, por ejemplo, costaba no sé cuántos euros. O en otra salía una publicidad de Benetton que vendía esta, ¿cómo se llaman? Hijab, la cosa que se pone, ¿no? Y de distintos colores y todo, y una feminista española dijo, a ver, perdón, si esto realmente fuera una prenda de vestir, uno se la podría sacar, podría elegir. Basta con esta imitación frívola, ¿no? O sea, todo eso es banalidad del mal. O sea, ya no se necesita un nazi, ¿me entienden? Para, siguiendo órdenes de matar. La banalidad del mal tiene que ver con eso, con no distinguir el bien del mal. Cuando nuestro lenguaje, nuestras narrativas nos quitan responsabilidad y la posibilidad de decir, no, eso. Tenía más, creo que no voy a alcanzar porque si no me va a demorar mucho. Déjeme ver solo si hay algo importante que me pareciera. Lo último, que era mi último punto precisamente. Otra señal para entender por qué el mal no se va, o sea, entender que cada generación no se adelanta a otra. Todas las generaciones van a vivir las encrucijadas respecto a las cosas importantes y van a tener que tener una capacidad o un lenguaje para poder distinguir el bien, el mal, la libertad, la responsabilidad. Y parece ser que nuestras lenguas, y esto sí lo dicen algunos autores, como Baudrillard, por ejemplo, que dice, bueno, que me encanta cómo le dice, la primera revolución sexual, en realidad quizás la única, dice, fue cuando en la evolución se pasamos de ser los primeros seres que eran asexuados e inmortales como las bacterias, pasamos a ser sexuados, que ya es un problema, y además esa revolución, la revolución del sexo, viene con la revolución de la muerte, porque la reproducción sexuada, a diferencia de la reproducción de las bacterias, es que cada organismo que se reproduce morirá. Las bacterias, en cambio, los virus van reproduciendo su ADN. En cierto punto son inmortales. Son como la pulsión de muerte. Hay algo que no acaba y por eso termina matando al huésped, ¿no? Pero es porque no acaba, porque no sabe parar. En cambio, en los seres sexuados hay muerte. Pero él dice, ¿no será que la técnica, nuestra ciencia, como siempre hemos querido ahorrarnos la autoría, ya dio una curva y todos nuestros inventos van a ir hacia el otro lado, a buscar lo asexuado y lo inmortal? Él está pensando en la época de la clonación, en los 90. Pero él dice no solo la clonación, es cualquier universo homogéneo donde queramos borrar el sexo y la muerte, es decir, el dilema, es decir, el problema. Y la última cosa es pensar el problema de la memoria, porque, o sea, ¿cómo puede ser que volvió la guerra, por decir así? Volvió la guerra, pero ¿cómo? No habíamos dicho nunca más, no aprendimos nada, entonces. Y bueno, ese es el asunto, que, bueno, como algunos dicen, en realidad si se fija en la Primera Guerra, recordar la Primera Guerra no inhibió la Segunda Guerra, sino que fue la bomba la que quizás ha inhibido hasta ahora una tercera, y ya se está hablando, Putin habla de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la memoria? Y eso también es importante. También, ¿cuál es la memoria con responsabilidad, con subjetividad? Porque existe la memoria, bueno, no sé, pues la memoria significa distintas cosas. En Chile es justicia, porque, bueno, ¿qué memoria va a haber cuando todavía, ¿cierto? Cuando todavía no hay justicia. Pero también hay memorias que se usan para la venganza, hay memorias que se usan para inflamar, las memorias de los soldados son una memoria viva, que entonces, ¿qué le pasa a los soldados después de la guerra? No pueden olvidar y están traumados, esa es la memoria del trauma. Y también, o sea, hay una diferencia entre la memoria que es para recordar al enemigo de manera perpetua, y así nunca olvidar, y así no para nunca la guerra. La otra vez leía, no recordé el nombre, un dramaturgo español que decía que su país, él creía que España, era el paradigma de todos los conflictos de hoy día, en el sentido de que él creía que habían hecho todo en su país para no perdonarse nunca.
Entonces hay una memoria que tiene que ver con eso, pero hay otra memoria que es reflexiva, que no solo para recordar al enemigo, es para recordar de aquello de lo cual el ser humano es capaz. Y eso es una memoria reflexiva, y esa es difícil. Y esa es quizás la adultez, comprender que el mal convive con el bien y que nunca estamos inmunes a eso, y que necesitamos lenguajes para la responsabilidad. Es lo que decía Hannah Arendt, es lo único que nos puede salvar. O sea, la diferenciación psicológica es poder decir que no, es poder pensar no igual que el grupo, aunque el grupo pareciera ser que están en el lado correcto de la historia. Si dejamos de pensar a solas, separados psicológicamente, bueno, vamos a entrar a un mal que no va a tener atajo, en el fondo es lo que ella intuía. Y el guiño es que, claro, nosotros desde la psicología hace mucho rato estamos hablando de trastornos que tienen precisamente que ver con la indiferenciación psicológica. Y el problema, la amenaza que yo veo, y lo que a mí me preocupa siempre de los discursos nuevos de salud mental, es que no apuntan a la responsabilidad, sino que a las categorías cerradas otra vez, a los diagnósticos. Es decir, independiente de que las neurociencias avancen y que sí se nos prenden cosas en el cerebro y que está bien, eso es el cerebro, pero la estructura humana, para ser libres, requiere de la experiencia de poder decir algo respecto de su pedazo de mundo. Ahí traté de resumir lo más posible, pero espero haberles transmitido la idea. Muchas gracias, Constanza, por la charla, por el tiempo también y por armar ese recorrido y por los temas siempre muy importantes de la actualidad y de cómo pensar la cuestión del mal. Y abrimos entonces, nos quedan 15 minutos, entonces podemos abrir una pequeñísima, o no tan Sí. pequeñísima, una pequeña ronda de preguntas o de comentarios que Igual quieran voy a hacer. leer algunas cosas del chat, mientras tanto también a ver si hay algo. Dale, porque Francisco Vale, tiene la mano levantada, entonces puedo partir por ahí a una interacción más en vivo, digo. Francisco. Francisco, dale. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Constanza. Tengo dos preguntas, que una depende de la otra, en realidad, o una es derivada de la otra. Eh, en el entendido que el mal existe independiente del sistema de referencia o del canon moral que se utilice, y por lo tanto la libertad siempre se puede entender como la opción de elegir entre el bien y el mal, y eso implica comprometerse, un poco recordando también a lo que decía Sartre en La República del Silencio: nunca hemos sido tan libres como bajo la ocupación alemana, porque todo lo que hacíamos nos implicaba jugarnos el pellejo en el fondo. Y, y, pero sin embargo, en la sociedad actual hay una tendencia, como tú recalcabas, al anonimato y por lo tanto a la falta de responsabilidad individual. Entonces, esa falta de responsabilidad individual implica, en cierto modo, según yo, una falta también de libertad. A medida que se va perdiendo la responsabilidad, se va perdiendo la libertad. Eh, entonces, me queda la sensación de que esa sociedad planteada en esos términos, en el fondo lo que hace es buscar una especie o no sé si tú lo ves así, como que busca una especie de atentado contra la libertad, una especie de fin de la libertad. Esa es como la primera pregunta, si lo ves de esa manera, un poco. Y la segunda pregunta, que es un poco derivada de la anterior, es que, según yo, y tomando algunas ideas de otros lados, la libertad es lo que permite construir el relato de sentido de la propia vida. En el sentido, como no hay un sentido dado a las cosas y uno tiene que contarse las cosas, uno elige contarse la propia vida de tal manera que se forme un sentido. Ahora, si esa sociedad lo que hace en el fondo es empujar hacia el fin de la libertad, en el fondo también está empujando hacia el fin del relato, y dónde queda en ese caso la propia singularidad, la propia identidad y la autonomía individual. Esas eran las preguntas que tenía. Ya, súper buenas, te las agradezco. Me hicieron recordar algo que encontré un hallazgo el otro día. Yo no sabía que Huxley había escrito otro libro sobre un mundo feliz, que había un mundo feliz revisitado, no lo conocía. Y tomé un libro escolar que está acá en mi casa, El Mundo Feliz, lo tomé y me leí el prólogo, que lo escribe él mismo. Y dice, este prólogo está escrito 15 años después del original, o sea, de la primera edición que fue en los años 30. Entonces, este después de la bomba, o sea, pasó todo, pues, o sea, Katchen se escribe una novela súper exitosa y después pasa todo lo que pasa, como uno reinterpreta su distopia. Y él dice,
que en realidad que no va a hacer la trampa de cambiarla en esta edición, que no la va a cambiar, pero que él sí quisiera decir lo que él le habría cambiado después de todo lo que vio, de todo lo que pasó, qué es lo que le habría cambiado a la novela, y dice yo le habría dado otra opción al personaje del salvaje, ¿se acuerdan? Que dice, bueno, le ofrece una locura y otra locura, yo le habría ofrecido ahora la posibilidad de la cordura, y es que antes de las guerras, Auschwitz, la bomba, la locura me parecía divertida todavía se podía desmantelar más, ¿no? Pensé en el tiempo de las vanguardias también y todo, pero ya no me parece divertida. Y creo que la cordura tiene que ser una opción. Ahora, claro, ¿qué significa la cordura como él la piensa? Él dice, después tiene este libro, después supe por ese prólogo, él me contó, bueno, pero si tiene un libro que se llama El mundo feliz revisitado, no sé qué, y un ensayo. Y él dice, bueno, que en realidad él cree que los fascismos del siglo XX y todo, el que la chuntó más fue la distopia de Orwell, 1984, que la de él no era eso, pero que él cree que él va a tener la razón después, que la distopia de después va a ser la de él. ¿Y por qué? Justamente porque él dice, está demostrado que todos los fascismos caen. Si esta cosa del poder sobre otro siempre cae, los perversos caen, acuérdense, porque en el fondo se suicidan, o sea, y literal, caen en la masa autodestructiva. Pero dice, hay otra fórmula que es cuando la máquina efectivamente funciona sola, que es que lo que advertía este Gunther Anders, Hannah Arendt, Heidegger, esta cosa, la Matrix, avanza sola, nadie puede decir que no, porque ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el botón? ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar al ser humano en ese estado? Bueno, el control es mucho más fácil a través de la narcosis. Y que, bueno, hoy día tenemos fármacos legales, ilegales, microdosis, la microdosis de todo que está súper de moda, ¿me entienden? O sea, que yo digo, claro, tú dices la microdosis, se te abre la no sé qué, de acuerdo, me da lo mismo si se te abrió la percepción tomándote lo que tú quieras, pero la pregunta es la responsabilidad. ¿Vas a decir algo sobre ti después? Porque si no, para mí es lo mismo que otros fármacos, los fármacos de la industria. Si acaso realmente después no hay lenguaje para la experiencia, ¿me explico? Entonces, el problema no es contra la pastilla, sino que eso de alguna forma se convierte en el paradigma de qué es lo humano. Entonces, lo humano es una cosa biológica. Lo que decía Pessoa muy lindo en el libro El desasosiego, dice que en realidad lo bueno de haber creído en Dios, cuando existía Dios, lo bueno eran sus escasas posibilidades de existir, entonces era súper bueno creer en algo que no existía, porque era algo abierto. Pero en cambio, poner a la humanidad en su lugar solamente nos iba a llevar a la mirada cabrona hacia abajo, hacia lo biológico, hacia la estupidez de la materia, a lo indiferenciado. Y tenía razón. Eh, entonces luego, bueno, ¿qué es lo que uno? No, pues uno es un depresivo tipo 4, uno una categoría, uno está de moda de presentarse con los diagnósticos. Yo no podrá tener un diagnóstico, pero no es más que eso, por la singularidad que tú dices. Y ahí es donde Huxley dice, parece que la cordura algo va a tener que ver con resistirse a lo que la técnica nos va a hacer, que va a ser la Matrix. O sea, entre la narcosis, esta felicidad como, no sé, pues todos han escuchado esto de las ciudades inteligentes, estas ciudades que van a construir en el desierto, que son sin mal. Y uno dice, ¿dónde va a estar el mal ahí? ¿No? Bueno, el mal está también, leyendo estas cosas de Huxley y todo, encontré que hay un autor súper de moda, un español, que tiene un libro que se llama El Mundo Feliz, y que está de moda, le invitaron ahora a la Feria del Libro de Buenos Aires, y conmigo, pero no sabes, como cuando Hannah Arendt, o sea, la Susan Sontag decía, ¿por qué invitaron a Leni Riefenstahl al Festival de Cine Feminista? ¿Por qué mujer? Entonces a este otro lo invitan, parece, porque escribió su historia homosexual y todo muy bien, pero tiene este librito, que es atroz, parece que no es solo idea mía, el otro día Sergio Rojas también lo había leído, cínico total, decía, bueno, si en realidad para Huxley esto era una distopia, la cosa de la Matrix, no tendría por qué ser distopia si ya estamos ahí, y lo dice así, la humanidad es un sumidero de mierda. Entonces mejor entreguémonos a la Matrix, que la máquina decía, entreguémonos de una vez a la inteligencia artificial, ya está, a los pocos poderosos que la llevan, que hagamos que las guaguas la hagan las máquinas, que sean perfectas, sin eugenesia total, ahorrémonos los problemas, y seamos... Y lo dice de una manera que uno dice, bueno, esto si es una ironía, provoca, pero parece que no es ironía. Entonces uno dice, bueno, esto es medio exagerado, pero no exagerado, porque algo de eso hay en estas fantasías de las cosas sin la corrección política, las ciudades inteligentes, todo lo que es sin mal, sin el problema, sin el dilema, las not cosas, ¿no? Leía también, no sé si ahora justo escribí un artículo, pero tomando estos datos,
que ahora ya los recopiló un autor que se llama Luigi Soya en un libro que se llama La pérdida del deseo, que pareciera ser que las generaciones más jóvenes, hombres y mujeres heterosexuales al menos, vienen como en la curva al revés, que es que Brexit, así, o sea, cada vez menos sexo. Y en el The Economist, un artículo que circuló mucho, es que también en las generaciones más jóvenes, hombres y mujeres están separando los caminos políticos y está apareciendo en hombres jóvenes una misoginia mayor que incluso de las generaciones mayores. O sea, a propósito de lo que sea Baudrillard, sin sexo y sin muerte, cada uno en su pequeña esfera, en su pequeña burbuja, en su pequeño mundo y sin, llamemos un abogado mejor, digamos, que resuelva, porque parece ser que nuestros lenguajes, o estamos renunciando a nuestros lenguajes para enfrentar el bien y el mal, o sea, el conflicto. Y ahí se pierde la singularidad, pues las categorías, exactamente. Gracias, Constanza. De pronto hay dos preguntas nuevas en el chat, podemos Dale, tomarlas, te las leo si quieres. Antares Amanda de la Luz. pregunta, claro, dice que no, no sabe si viene el caso, pero ¿qué impresiones tiene respecto al caso de Antares de la Luz? Pensando sobre todo Ahí en los adelante, relatos súper interesante. sobrevivientes, claro. Y Isidora, podemos juntarla quizás, Isidora, que te pregunta qué sucede Dale, con el ya, a ver arte. si alguno se junta con otra. Sí, la otra es sobre, es de Isidora sobre qué sucede con el arte en relación a la Sí, pulsión de muerte sí. o a los límites. ¿Cuál es ese espacio que entregan? Nada, pues sobre Antares lo que nos pasa, por eso vemos el documental, porque nos escandaliza, pues, no, hay un malo, seguro, no sé si era un psicótico, un perverso, no puedo hacer un diagnóstico así, no sabemos, tener un delirio mesiánico, pero es lo que, o sea, Ruinesco le habría puesto en su lista de personajes que nos fascinan. Claro, si estamos a distancia, si hubiéramos estado ahí ya no tanto, ¿no? Pero claro, es fascinante Antares de la Luz, pues y uno querría ver fotos y no hay fotos de él, porque no se los quiero en el documental una lata, porque dicen que era tan impresionante, bueno. Lo interesante quizás de eso es que sí, pues, está ese personaje, pero lo interesante es la influencia psicológica en los otros. Y eso que nos parece exagerado de la secta, es que eso es el extremo, entonces nos parece loco, nos parece que hay gente más tonta o no sé qué, pero esto está mucho más acá, o sea, es el silencio en la sala de clases cuando, no sé, los niños saben que hay uno que está tratando mal al otro y todos se quedan callados porque les da miedo no sé qué y prefieren creer. Recuerden, el neurótico no puede ver, no puede ver todo, por lo tanto lo perverso lo ve a medias, lo ve a medias. Entonces, si hay algo interesante es pensar, yo siempre trato de pensar, creo que es un muy buen ejercicio, todo eso exagerado, todo el escándalo, traerlo al club del tejido, al club de la bicicleta, a la sala de clase, eso, porque también hay esas cositas, po. También están ahí, siempre. O sea, el llamado a decir que no a la fortaleza es en todas nuestras vidas, a algunos les tocará más que otros, pero siempre. Eso respecto a esa pregunta. Respecto al arte, es súper interesante. En este libro, El Dios Salvaje ay, de Álvarez. Juan Álvarez, sí, tiene un capítulo, que es un libro sobre el suicidio y tiene un capítulo completo sobre el arte del siglo XX y que él se pregunta por qué tantos artistas se mataron en el siglo XX. Y lo que él dice es que, bueno, claro, como el arte trató de ir más allá del sinsentido, porque si algo hizo el siglo XX con estas nuevas muertes en cantidades industriales y de una manera no cuerpo a cuerpo, o sea, toda esta, la fábrica de muerte, la fábrica de cadáveres, robar el sentido de la muerte, o sea, esto ya no es la guerra antigua que yo la espada a ti, que después, no sé, te convierte en héroe, no, esta cuestión, fábrica de cadáveres. Él dice lo que el siglo XX hace, Canetti también dice, atrapa el siglo por la garganta a propósito del gas. O sea, dice, esta cosa te puede, ahora nos matan como en la atmósfera, es decir, eh, se pierde o la misma bomba, ¿no? Una muerte un tipo de muerte que despoja a la muerte misma del sentido, de la vida realizada, ¿no? De morir por algo, o sea, una muerte mecánica, los nazis, ¿no? Toda esta cosa de la banalidad del mal es eso. El que mata sin odio, ¿sí? Sin razón. Bueno, ese era otro capítulo que no alcancé a hablar, que también es muy actual y que todo está en la naranja mecánica, que es esta idea de el que mata por aburrido, que también es muy actual la propósito de la violencia contemporánea, no un crimen de odio, no una venganza. Es por intensidad nomás, por lo que decía Bolaño en 26666, ¿se acuerdan? Este policía que ya lo ha visto todo y que habla de los crímenes de las mujeres. Y lo terrible de ese capítulo es el aburrimiento que provoca el horror. Bueno, eso será para otra vez porque es un mal muy actual, pero
quedó ahí, ¿no? El mal, que es la relación entre el aburrimiento y el horror. Pero bueno, la cosa del arte, el Álvarez dice entonces, ¿qué pasó? Quizás es lo que él sospecha con el arte del siglo XX, es que efectivamente quiso ir más allá, o sea, como ya no el arte de la representación, si está la muerte ahí, o sea, el arte de la representación era como una, qué sé yo, o sea, una decoración, ¿no? Había que experimentar, había que ir más allá. Y él dice que muchos de esa generación fueron muy lejos. Y Sergio Rojas dice otra cosa en su libro El asco y el grito, o El grito y el asco, no me acuerdo. Él dice, claro, él se pregunta, que también una pregunta a Susan Sontag, dice, en el arte contemporáneo, que es este arte donde se trata de también atravesar la representación y reproducir la violencia, habla de una obra de teatro donde ponen la voz de la señora Luxinger cuando llama pidiendo ayuda, la reproducen cada noche y dicen pasó de verdad, o sea, está el objeto real, ¿se entiende? Él se pregunta, porque bueno, claro, al arte uno no le puede preguntar si eso está bien o mal, si es ético o no ético, pero se hace la pregunta de Susan Sontag a propósito de la fotografía, es decir, o ven niños muertos, o sea, realmente reproducir la violencia, ¿quiénes podrían tener derecho a reproducir realmente, así como en el arte contemporáneo, la violencia real otra vez? No representarla, reproducirla para provocar algo. Bueno, Susan Sontag respecto de ver la violencia, dice, bueno, en realidad los únicos que tendrían derecho a volver a traer la violencia son aquellos que pueden aprender algo de eso o pueden hacer algo para remediarla. Los otros son mirones. O sea, eso. Sergio Rojas se lo pregunta, yo por supuesto no tengo una respuesta, no creo que haya una respuesta. Nada, eso, es como la postura de Farocki sobre el napalm. No sé qué es eso. No sé si Amanda. Hola, perdón, es que es una obra que es como, habla de la única manera en que es representable la dimensión del napalm. Entonces es un artista que se pone como una gotita y se quema, pero es algo como en una versión más micro para que se llegue a comprender el horror. Ya. Sí, no sé. Es como, o sea, toda la cosa y es cuánto ir más allá o cuánto volver a, ¿cómo decir?, al velo de la representación, a la ley, a este invento, cuando ya no tenemos dioses, razones, ni nadie que nos obligue. ¿Qué va a hacer que entonces quedemos más acá del horror? O decir, ¿sabéis que no? O bueno, sí, no importa que en el pedestal de Baquedano no haya un Baquedano, pero tiene que haber un pedestal, aunque esté vacío, en el sentido de que haya pacto, ¿no? Yo creo que ese es el problema contemporáneo y que la ciencia no da respuesta, porque la ciencia, ni las neurociencias, ni los cohetes, dan respuesta al sentido, ¿no? La ciencia avanza, pero no tiene que ver con algo que nos haga sentido desde el punto de vista de ir atrapando el mundo. Lo mismo el kitsch, que es puro estilo de vida. Yo creo que ahí la vía de la responsabilidad es una vía que abrir, que interrogarse, y en las prácticas más chiquititas, pues, como les digo, desde prender la cámara, desde los dilemas, desde todo eso, ¿no? Aquí me están escribiendo. Eso, Bueno, no sé qué más. muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por la intervención, el tiempo de las respuestas también, por que quizás podemos tomar el tema del aburrimiento para hacer un ciclo próximo contigo, Ya, pues, feliz. ojalá, si no, con otra persona, pero puede ser una buena idea. Es algo en lo que me he Salen ideas. metido mucho. Sí. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias sobre todo a Constanza por la conferencia, por el tiempo, por la dedicación. Y la próxima semana, a la misma hora, es decir, a las 6:30, el miércoles también, vamos a estar con Joaquín Trujillo en la segunda sesión del ciclo, hablando más bien desde una perspectiva jurídica y literaria sobre, en el fondo, qué puede hacer el derecho, qué puede hacer el ámbito jurídico con el daño y con el mal, que es todo un problema, en parte que aparece con Constanza, pero qué puede hacer el derecho con eso. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a Constanza de nuevo, y nos vemos la próxima Muchas semana. gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Ya.